Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Anaid y el día de hoy ya sé que estoy algo atrasada. Desde septiembre no les he dicho que he leído y sé que hay gente que está esperando este video porque aunque les comento que leo en Instagram, no siempre les hago una reseña como tal, contándoles de qué va lo que leo. Así que el día de hoy vamos a charlar, o mejor dicho, ustedes me van a escuchar hablando de mis lecturas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y con este video también estoy cerrando todos los videos de este 2023. Así que acomódense porque este video promete ser largo. La última mitad del año para mí fue una cosa muy rara, así que por eso es que vengo hasta el día de hoy a hablarles de mis lecturas. Quiero aclarar también que, como ustedes saben, como la gente que me sigue en Instagram sabe, me obsesioné un poco con William Shakespeare, así que vamos a tener aquí muchas obras de Shakespeare, sobre todo en los primeros meses hasta como por noviembre más o menos. Hasta noviembre dejé como de leer tanto de Shakespeare. Aún así, yo creo que el siguiente año vamos a seguir retomando obras de él, porque la verdad es que el señor hacía unas historias buenísimas. Pero por lo menos lo esencial de Shakespeare me siento muy orgullosa porque lo cubrí bastante bien este año 2023. Así que vamos a empezar ya. Yo no los entretengo más con qué leí. El primer libro que leí en septiembre fue Antonio y Cleopatra. Es una obra de William Shakespeare. Como les decía, me obsesioné un poco mucho, y también porque lo vimos en la universidad. La verdad es que también tiene mucho que ver. Mis lecturas influenciaron muchísimo este año por lo que leía en mi carrera. Así que leí mucho Shakespeare también por eso. Es una obra en la que Shakespeare aborda a esta figura histórica que es Cleopatra y le da una personalidad única, una personalidad pues bastante orgullosa, con un ego bastante alto. De hecho, es muy interesante porque a partir de la creación de este personaje que Shakespeare expone en esta obra, es que Hollywood toma esa figura de Cleopatra, de la Cleopatra bonita, de la Cleopatra que no se deja pisotear, de la Cleopatra que conquista corazones. Eso proviene de esta obra de Shakespeare. Había partes que para mí eran muy cómicas y partes en las que Cleopatra me desesperaba porque es bastante consentida, bastante, ya saben, ¿no? Una figura femenina muy compleja de entender, pero a la vez una figura femenina bastante valiente. ¿Y de qué va la historia? La historia va de Cleopatra, que se enamora de uno de los soldados, que viene siendo Antonio. Estos dos personajes se aman, pero tampoco están juntos y hay celos. Cleopatra le provoca celos a Antonio. Si Antonio está muy tranquilo, ella lo hace enojar. Si Antonio está enojado, ella se comporta tranquilamente. El caso es mantenerlo atado siempre a ella en todo momento de la obra. Y bueno, después de eso conocen a César. Obviamente está la conquista de Egipto, no solo para no ser humillada frente al pueblo romano, sino también para no enfrentar que Antonio la vea de esta forma, que por cierto Antonio se casa con alguien más y demás. Ella pues decide suicidarse, ¿no? Y así a grandes rasgos de eso trata esa primer obra que leí en septiembre de William Shakespeare. De ahí nos pasamos a Julio César, que es otra obra de Shakespeare, una obra muy interesante. De hecho, a mí me gustan estas obras porque Shakespeare abarca cosas históricas dentro de sus obras, pero les da un toque único, y Julio César no es la excepción. Obviamente pues está hablando de el César, de esa figura, ¿no? Incluye un poco de historia, sí, pero a la vez no tanto. Hay drama, conflicto, ya saben, guerras alrededor de esta obra. No es como la mejor obra de Shakespeare, la verdad es que siento que leí mejores trabajos de este hombre este año, pero sí les recomendaría que la leyeran, sobre todo para que se den otro enfoque a cómo él trata a esos personajes históricos, cómo los interpreta él y cómo les
aborda la psicología y esa humanidad dentro de sus obras. Esta obra, pues como ya les decía, viene con aventura, viene con guerra, viene con traiciones. Muchísimas traiciones hay en las obras de Shakespeare, pero son traiciones que de alguna manera se disfrutan porque están completamente justificadas e inclusive llegas a empatizar un poco con algunos de los personajes, no solo con Julio César, sino con el mal o inclusive con las personas que están alrededor de este personaje principal. De ahí me fui a algo completamente diferente, a una obra que se publicó en 1633, imagínense. Es escrita por Christopher Marlowe, se llama El Judío de Malta, y ustedes se preguntarán ¿por qué pasaste de Shakespeare a Christopher Marlowe? Bueno, porque Christopher Marlowe es una persona que tenía ahí como sus cosas con Shakespeare, no eran muy amigos, sinceramente, y además de eso se crea una teoría conspiranoica que dice que las obras de Shakespeare no fueron escritas por él, sino por Christopher Marlowe. Yo quería comprobar un poco eso, y no solamente yo, todos en clase, así que decidimos leer una obra de Christopher Marlowe para comprobar un poco si era verdad, si se parecía o no en cuanto a redacción, en cuanto a creación de personajes, ambos escritores. Y yo les puedo decir que no, les puedo decir a ciencia cierta que Christopher Marlowe no escribió las obras de Shakespeare. No porque Christopher Marlowe fuera mal dramaturgo o mal escritor, claro que no, sino que son contextos, formas de abordaje muy diferentes las que existen entre Shakespeare y Christopher Marlowe. La premisa de esta obra comienza con la emperatriz de Turquía mandando cierto, vamos a decirle impuesto, vamos a ponerlo en palabras más actuales, cierto impuesto a los judíos para que ayuden a pagar cierta deuda que existe en el reino. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos son los ricos aquí en este reino. Y la premisa es así, o pagas el impuesto o te quito tu negocio, ¿no? Entre ellos está un judío al que pues obviamente esto no le parece y no solamente no quiere pagar el impuesto, sino que dice, oye, ¿yo por qué te tengo que dar pues mi dinero, mis cosas? Este judío termina en bancarrota. A partir de ahí empieza una venganza para, pues sí, para no solamente querer recuperar sus cosas, sino tratar de vengarse de toda esta injusticia, ¿no? Esa viene siendo la primicia de esta obra. Tiene personajes que son malos, pero porque saben que pueden ser malos y demás. Pero siento que a diferencia de Shakespeare, Christopher Marlowe no aborda cierta moraleja o no aborda cierto aprendizaje, por lo menos en esta obra. Además de que Christopher Marlowe sí tiende a ser un poco más crudo con los sucesos que maneja, ¿saben? A diferencia de Shakespeare, que es crudo, pero es esa crudeza que está justificada y que dices, bueno, duele, pero duele bien. No sé cómo explicarlo de una forma más exacta. Así que esa sería como una de las diferencias. Y les recomendaría esta obra. Sí, les recomiendo esta obra. Me gustó. La verdad es que fue algo muy diferente porque sí es un poco más cruda, un poco más cruel. No me parece algo justo, vaya. Es una tragedia, tiene drama, tiene venganza, tiene muchísimas cosas dentro de ella. No hay este romance que se recalca tanto en las obras de Shakespeare, porque Shakespeare tenía esa cualidad de incluir cosas en sus obras para todo el público. Christopher Marlowe no hace eso, así que no es como que encuentres un poco de todo dentro de estas obras. Y otra de las cosas que no vas a encontrar y que yo creo que es uno de los detalles que distinguen a Shakespeare dentro de las obras de Christopher Marlowe es esa metateatralidad, ¿saben? El actuar dentro del teatro, el acto dentro del acto. Es una de las cosas que a mí más me divierten de leer las obras de Shakespeare, que obviamente Christopher Marlowe no maneja. Dicho eso, puedo descartar totalmente esa teoría de que Christopher Marlowe escribía las obras de Shakespeare bajo un seudónimo. No, yo puedo decir no a esa teoría tan loca, así que podemos seguir pensando que Shakespeare sí existió y que era un genio literario y escribía sus obras por sí mismo. Y bueno, este año yo me propuse deshacerme de cierto libro pendiente que me venía inquietando desde que lo compré, porque uno de mis propósitos era leer más inglés y demás.
pero no solo leer más inglés, sino leer esta novela en su idioma original, y fue una de las cosas que a mí me motivaron cuando la compré. Lastimosamente la compré en pandemia y no la había empezado a leer hasta este año. Ya se estaba poniendo amarillo un poco porque ya estaba ahí en las recónditas profundidades de mi librero. Y lo empecé a leer y no tenía ni idea de cómo me costó leerlo, más que nada porque yo no tenía esa costumbre de leer en inglés. Entonces para mí fue un doble reto. Aún así disfruté muchísimo este libro, me gustó muchísimo el final, me gustó cómo los personajes son estructurados, me gustó tanto que le hice una reseña y les voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo. Y estoy hablando de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Matar a un ruiseñor es una historia de un abogado que defiende a un hombre de color en pues una de las épocas más racistas que pudo haber tenido no solo Estados Unidos, sino el mundo en general. Este hombre no solamente es una persona de color, sino que también está acusado de haber violado a una jovencita que obviamente está mintiendo, así que es un hombre inocente que termina siendo encarcelado. Y bueno, la historia está relatada desde la perspectiva de la hija del abogado, quien es una niña. Y a mí no tienen idea de cómo me gusta cuando los libros están relatados por la perspectiva de algún niño o de alguna niña. Me gusta muchísimo porque siento que los niños ven el mundo de una forma distinta. Para ellos el blanco es blanco, el negro es negro. Entonces, cuando estamos hablando de injusticias legales, para una niña es tan fácil como decir la verdad, pero para los adultos no es tan así. Matar a un ruiseñor de Harper Lee fue mi última lectura de septiembre, una lectura que me costó muchísimo, como ya les decía, así que yo estaba leyéndolo, lo interrumpía y me iba a Shakespeare, luego acababa lo de Shakespeare y regresaba a esto. Era más que nada por acostumbrar mi cerebro al inglés, porque para mí era muy cansado, o sea, realmente para mí fue un ejercitar la mente muy, muy padre. No solamente era imaginarme el libro, sino, ok, estoy leyendo en inglés. Hay palabras que tal vez no comprenda y de hecho una que otra palabra no la entendía y le mandaba mensaje a una amiga mía. Le decía, oye, ¿qué significa esto? Porque ya lo busqué en el diccionario, pero no me ha quedado muy claro. Entonces ya ella me decía. No hubo tantas palabras que no entendía, yo creo como unas 3 o 4, las mismas que llegué a marcar dentro del libro. Hay frases muy bonitas, hay cosas que son muy interesantes y que creo que deberíamos de retomar dentro de esta historia. Así que sí les recomiendo que lean Matar a un ruiseñor. Si no lo quieres leer, hay una película, me parece, yo no la he visto, es una película ya antigua, ya está blanco y negro. Así que podrías ir y ver la película y a ver si te animas a leer el libro. Pero yo de verdad recomiendo muchísimo este libro. Recomiendo muchísimo por cómo están estructurados los personajes, sobre todo el personaje de Atticus, quien sea el abogado, el papá de esta niña. Creo que si eres abogado o vas a estudiar leyes o algo así, es un ejemplo de lo que un abogado debería de ser. Es un ejemplo realmente de disciplina y de trabajo duro. De ahí nos vemos a octubre. En octubre leí ya un poco más. Y bueno, ¿con qué empecé? Empecé con El mercader de Venecia. Es una obra de Shakespeare. La obra nos habla de un hombre que necesita dinero básicamente para poder conseguir la mano de una mujer a la que él ama. Así, tal cual. Y dice a su amigo Antonio, oye, préstame dinero porque no tengo dinero y necesito dinero para poder pedir la mano de esta mujer. Y esta mujer es la heredera de cierta persona importante, así que te voy a regresar el dinero, morro, pero porfa, ¿no? Préstame el dinero. Entonces él dice, claro, te presto el dinero. Pero una vez que le presta el dinero, este hombre también pierde su dinero, completamente su riqueza, porque hizo ciertos negocios y pues perdió todo, ¿no? Así pasa en el mundo del comercio. A veces ganas, a veces pierdes. Este hombre pierde todo y va y recurre a un judío a pedirle dinero. Y este judío le dice, ok, te voy a prestar el dinero, pero si no me lo pagas dentro de tanto día, dentro de tanto plazo de tiempo, vas a pagarme con tu sangre. ¿Por qué? Porque es un judío y aquí lo ponen como el malo, ¿ok? No lo decidí yo, así se veía a los judíos en la época isabelina. Lamento mucho si es que aquí hay alguien que me está viendo, sí, la verdad es que tampoco me parece algo correcto, pero
Así se veía todo eso en aquella época. Y de hecho es una crítica, es un tipo de crítica hacia la estructura económica y social que se vivía en aquella época. Así que sí les recomiendo mucho que vayan y lean El Mercader de Venecia. Y para no hacerles el cuento tan largo, este hombre va y se casa con esta mujer y ella le dice, ok, pero él le dice, pero yo no tenía nada, yo era pobre, tengo que decirte la verdad, ¿no? Y ella le dice, ok, pero entonces, ¿quién te dio el dinero? Y dice, mi mejor amigo, él que es como mi hermano, pero ahorita está en un grave peligro, entonces yo tengo que ir a recogerlo. Entonces esta mujer se disfraza de hombre y va y hace cierto trato con el judío para salvar al amigo de su marido. De eso trata a ciencia cierta, de eso trata así a grandes rasgos la obra y yo sé que les va a gustar mucho. Es una obra muy padre, tiene comedia, tiene romance, tiene un poco de tragedia también, así que les va a gustar mucho. La siguiente historia que yo leí, que no sé si contarlo como un libro o no, yo creo que no lo podemos contar como un libro porque está dentro de este libro, es La Fierecilla Domada, aunque sí es un libro como tal. O sea, tú lo puedes conseguir como un libro, pero pues yo conseguí esta edición que tiene La Fierecilla Domada y Sueño de una noche de verano. Aquí tiene los dos libritos, las dos obras de Shakespeare. Si alguien aquí ha visto la película de 10 cosas que odio de ti, bueno, esa película está basada en esta obra de Shakespeare, La Fierecilla Domada, solo que en la película, les tengo que decir, el final no es para nada similar a lo que está haciendo esta obra. La obra empieza con un prólogo donde el rey está aburrido y dice, pues ¿qué vamos a hacer? Estoy aburrido. ¿Saben qué? Agarren a un vago, a un vagamundo de la calle y lo van a tratar como si fuera el rey. Ahora, como está dormido, está ebrio, lo van a bañar y todo y lo van a poner en mis mejores telas y demás. Y cuando despierte quiero que lo confundan, quiero que inclusive uno de ustedes, de mis sirvientes, se disfrace de mi mujer y se haga pasar por su esposa. Así es como empieza esta obra. Y dentro de esta misma obra, mientras el vagabundo está pensando, oh sí, yo soy el rey, que no sé qué, lo invitan a ver una obra de teatro y la obra de teatro es La Fierecilla Domada. Y La Fierecilla Domada trata de estas hermanas. Una es muy linda, muy amable, inclusive rozando un poco esa obediencia ciega. Y la otra hermana es todo lo contrario, es una mujer pues muy difícil, una mujer que no se deja querer por absolutamente nadie, ni siquiera por su padre. Y pues nada, el padre decide que sus hijas no pueden casarse, no pueden salir, sobre todo la menor, que es la más codiciada, la que tiene más pretendientes, no puede salir ni nada hasta que la hermana mayor se comprometa o alguien apueste por ella, ¿no? Entonces es esta búsqueda por querer que la hermana mayor contraiga nupcias para poder acceder a la hermana pequeña. Y para esto llega un vividor, una persona que no tiene, aparte de dinero, ninguna educación ni nada. Y él dice, claro que yo puedo, o sea, mientras tenga dinero esta mujer, mientras yo pueda tener cierta herencia, claro que puedo domarla y puedo hacerla mi esposa. Y de eso trata la obra. Toda la obra gira alrededor de este hombre domando como se doma a un animal, a una fiera, pues dejándola sin comer, tratándola mal, etcétera, hasta que ella recae en obediencia pura y ciega hacia él. Y esa es como la premisa de la obra, una obra que francamente no me gustó para nada. Yo tenía las expectativas muy altas en esta obra porque como yo sabía que esta película de 10 cosas que odio de ti estaba basada un poco en la historia de Shakespeare, me imaginaba algo así bonito y demás, no me imaginaba esto, así que no sé si llamarlo final feliz, pero la verdad, cada quien sacará sus propias conclusiones. Top fue mi otra lectura de octubre. Mi siguiente lectura fue Otelo, y creo que Otelo entra dentro de mi top 10 hasta ahora de obras de Shakespeare que yo recomendaría 100%. Otelo aborda esta historia de un hombre de color, quien es nuestro héroe o nuestro protagonista en la obra, quien sea un general, una persona, un héroe, alguien que ya salvó a la ciudad varias veces, ¿no? Entonces se casa con una mujer hermosísima y esta mujer hermosísima, pues nadie cree cómo va a casarse
esta mujer con ese moro, con ese hombre feo y demás? Pues porque ella ha caído en no solo las palabras y el romance, sino en el amor. Ella está enamorada de él. Así que contraen nupcias, a pesar de lo que todo mundo dice y nadie se lo cree. Y aquí va a llegar una persona de cizañosa, como siempre que alguien está pasándolo bien, nunca falta alguien cizañoso, alguien envidioso, porque la gente te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que ellos. Así que llega este disque amigo de Otelo a decirle, oye, pero esa mujer como que, no sé, como que se ve muy amiguita de tal, ¿no? Como que te está engañando. Entonces Otelo, en lugar de detenerse a preguntarle a su mujer, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pues empieza a creerse todas estas mentiras, todas estas cizañas de su amigo Yago, a quien él considera como su hermano. Y bueno, no les voy a decir en qué termina la obra porque pues es una tragedia, ya se imaginarán ustedes al ser de Shakespeare en qué termina, pero hay celos, hay envidias, hay traiciones dentro de esta obra, hay una gran enseñanza, ¿no? Esta bestia de ojos verdes que viene siendo los celos, la envidia. Vaya, no sean celosos, no es algo bonito, no está bien. Y si eres una persona celosa, vuelve a trabajar un poco tu confianza, ¿no? Así que, nada, de eso trata esta obra y a mí me gustó muchísimo y sí se la recomiendo. La verdad es que sí recomiendo que vayan y lean Otelo de William Shakespeare. La siguiente obra que leí de Shakespeare, como les digo yo, me enfrasqué muchísimo en Shakespeare, la verdad, es Hamlet. Así es, el clásico de Shakespeare, Hamlet. No puedes leer Shakespeare y decir que lo has leído si no has leído Hamlet. Hamlet es este príncipe, ¿no? Este príncipe a que su padre muere. Imagínate que tu papá se muere y no ha pasado ni un mes y tu mamá ya está comprometida con otro hombre que a su vez era el hermano de tu papá, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Hamlet se siente devastado. Hamlet no imagina por qué su madre no le ha guardado luto a su padre, ¿no? Y actúa como si nada, preparando una fiesta, preparando su boda. Y para quienes dirán, bueno, es que no puedes mantenerle luto a alguien, bueno, en esa época sí, en esa época era mínimo 1 año de luto a una persona cuando fallecía. Y tratándose del rey, pues vaya, era algo pues inimaginable que la reina pues contrayera nupcias tan rápido y pues con el tío, ¿no? Con el hermano de su esposo. Entonces Hamlet, en uno de estos paseos por el castillo, se da cuenta de que el fantasma de su padre anda por ahí. Así es, Shakespeare metió aquí fantasmas y cosas así. Está muy padre esta obra. Entonces el fantasma de su padre le dice, oye, es que yo no morí, o sea, yo no morí por causas naturales, te están engañando, a mí me mataron. El que se va a casar con mi esposa, a quien yo amo tanto, a quien, vaya, o sea, a pesar de que esta mujer ni siquiera le ha guardado luto, él todavía la quiere, le advierte a su hijo, oye, no solamente un traidor va a meterse al trono, sino que es un asesino. Entonces Hamlet empieza a hacer lo que Otelo no hacía, por ejemplo, empieza a cuestionarse y empieza a decir, no voy a hablar, no voy a actuar, voy a investigar qué está sucediendo, pero tampoco le voy a decir a nadie qué es lo que me está preocupando. Y en ese no hablar, lastimosamente, no hablar, el guardarse tantas cosas, empieza a meterlo en una cierta locura que no solamente lo va a afectar a él, sino va a afectar a quienes están a su alrededor. Ofelia, quien sea el amor de su vida, dicho de paso, termina muerta por todo este misterio que hay alrededor de Hamlet. Todos están muy preocupados por qué le sucede al príncipe. El buen príncipe no quiere decir nada, quiere poner al descubierto al rey, a su tío, y lo hace, lo logra. Y de eso trata la obra de Hamlet, una de las obras más importantes y, dicho de paso, una de las obras pues más interesantes o que a mí me ha gustado muchísimo de Shakespeare. Yo pensé que a mí toda esa onda de ser o no ser y demás no me iba a sorprender, porque es una obra que se han cansado, o sea, de verdad, hasta el cansancio le han hecho parodias, hasta los Simpsons le han hecho una parodia a Hamlet. Entonces yo no creí llegar a tener como mucho interés en esta obra,
Sin embargo, les puedo decir que sí está muy padre, sí lo recomiendo muchísimo. ¿Cómo vas a hablar de Shakespeare o decir que has leído algo de Shakespeare si no has leído Hamlet, si no has leído Otelo, si no has leído Romeo y Julieta, por ejemplo? Pero Hamlet es una obra, o sea, es la obra, ¿saben? O sea, está muy bien hecha y sí lo recomiendo bastante. Por favor, vayan y lean Hamlet, que fue una de mis lecturas de octubre. Para alejarme un poco de la tragedia, decidí embarcarme en una aventura y leí El mundo perdido de Conan Doyle. Y bueno, de este libro ya les hice una reseña porque forma parte de la colección de los maestros del fantástico. Aquí se los voy a dejar. Estamos comentando toda la colección, más que reseñándoles y diciéndoles que todas me gustan, ¿no? Yo leo los libros y les digo si me gustaron, si no me gustaron, un poco de qué trata, etcétera. Así que vayan y vean la reseña de este libro que les voy a dejar aquí arriba para, pues, que vayan y vean los dinosaurios y los misterios que hay dentro de esta expedición al mundo perdido. De ahí me embarqué a un libro que yo adquirí a inicios de año, creo que sí fue inicios de año o finales del año pasado, ya no recuerdo. Lo adquirí en una feria de libro y se llama Testamento de la carne y el espíritu por Alejandro Ramírez Lambari. Espero estar pronunciando bien tu nombre si es que estás viendo esta reseña. Y este libro es una serie de cuentos que están conectados uno con el otro, pero ¿con qué están conectados? Con la Biblia. Empezamos el libro con la Génesis, que viene siendo la creación, ¿no? La creación del mundo. Y son distintos cuentos que, les digo, están relacionados entre sí. Son 8 narraciones y es una inmersión algo poética en cómo trata cada una de estas historias. Y toma personajes de la Biblia, toma historias o fragmentos y los convierte, les da otra perspectiva, les da una historia, vaya. Entonces, sí considero que está muy interesante. De hecho, poéticamente hablando, está muy padre. A mí me gustó muchísimo el de Génesis Urbano, que es el primer relato. El relato de El poseído de Gadarra. Y también me gustó muchísimo el relato de Apocalipsis según Hilberte. Los estoy leyendo aquí porque, de verdad, o sea, son 8, pero esos fueron los que a mí me gustaron más. Así que les recomiendo este libro. Está publicado por Conaculta, así que ya saben, si lo quieren leer, vayan y búsquenlo. El siguiente libro que leí es una obra de Shakespeare, otra obra de Shakespeare, para cambiarla un poco, para mantenerme en la línea. El Rey Lear. El Rey Lear nos relata la historia de un rey que ya se quiere retirar y quiere vivir la vida de ese pensionado, ¿saben? Dice, yo ya me quiero pensionar, ya quiero irme a descansar, ya me lo merezco. Y voy a irme con la hija que más me quiera. Y le pregunta a todas sus hijas quién me quiere más. Y la hija que él ama tanto, que él quiere tanto, ella le dice, no te puedo decir que te quiero mucho, o sea, solamente te quiero lo que debo quererte, ¿no? Entonces este hombre se pone en un berrinche muy fuerte, ¿no? Dice, ¿cómo? Entonces destierra a esa hija y a las demás pues le dicen, no, pues ustedes me van a cuidar, ¿no? O sea, ustedes me van a cuidar, yo ya estoy grande. Entonces estas mujeres que solamente lo querían por su riqueza empiezan a tratarlo mal. Él empieza a ver la realidad de la vida, la realidad del mundo. Y pues sí, hay muerte dentro de esta obra de Shakespeare, como en casi todas las obras de Shakespeare. Hay cierta enseñanza con la vejez, cómo tratamos a nuestros ancianos. Creo que cómo tratamos a nuestros ancianos, cómo tratas a las personas mayores, a tus padres, dice mucho de ti. Y esta obra es un ejemplo de eso. A mí me gustó, aunque no es de mis obras preferidas de Shakespeare. Sí la recomiendo, la verdad es que sí es una obra que recomiendo que vayan y chequen, aunque sea así rápido, les va a gustar. El siguiente libro que leí es El hombre invisible, otra novela de la colección de Maestros del Fantástico. Les voy a dejar ya sea en la cajita de información o aquí arriba la lista de reproducción de la colección para que vayan y chequen la reseña de este libro. Y bueno, yo la verdad es que G. Wells se convirtió este año en uno de mis autores favoritos. Creo que G. Wells tiene una forma de redactar muy padre, a mí me gusta muchísimo. Es una forma de redactar en la que te vas adentrando en la psicología del personaje
llegas a identificarte con los sentimientos, emociones que ellos van viviendo. Y nada, pues es el hombre invisible, ¿no? Es ese asesino, ladrón, héroe, antivillano, no sé cómo le puedan llamar. De verdad les recomendaría que leyeran la novela, es una novela muy interesante y les dejo la reseña aquí arribita. Después de eso me puse a leer Macbeth, esa otra obra tan importante de Shakespeare. Las brujas de Macbeth, ¿no? Ya saben, trata de este hombre al que las brujas le dicen su futuro y él se empeña en cumplirlo y en ese querer cumplirlo traiciona, llega a querer matar y pues mata y demás, ¿no? Hace y deshace con tal de lograr el objetivo, con tal de lograr esa ambición. Así que sí les recomendaría Macbeth. A mí francamente no sé si, como que no sentí como tan así como el horror, hasta que mi profesora me recomendó que viera películas de Macbeth y me enseñó varios trailers. Y entre esos trailers ya como que me despertó ese de, ¡ay, no! Dentro de Macbeth la verdad es que sí tiene ciertas cosas. Creo que más que leerlo, me gustaría que lo vieran en escena. A mí me despertó más de esa forma que solo leyendo la obra. Aún así no tuve ese conflicto que tengo siempre con leer obras, que es confundirme con leer los diálogos de los personajes. Aquí eso nunca me sucedió con Shakespeare, así que sí les recomiendo que lean Macbeth. La siguiente lectura fue Sí, algo ligero, de José Luis Prado. Les hablé de este libro en mi Instagram y es que de verdad no tengo palabras para describirles la bonita joya que fue este libro. Yo no tiendo a adquirir mis libros, ya saben, por recomendación de alguien más o así. Pero este libro, cuando lo vi en la feria del libro, lo tomé y me llamó muchísimo la atención la portada. No sé por qué, pero me llamó muchísimo la portada. ¿Y qué es? Son diferentes relatos, como tipo... Pues sí, son diferentes relatos y también fragmentos de un diario. Y todos esos relatos se entrelazan entre la vida de un escritor, ¿no? Y es este viaje por la vida. Porque es eso, el viaje de la vida, el viaje de yo como escritor solamente escribo cuando viajo y todo lo que estoy viendo y el plasmarlo de una forma narrativa muy interesante que roza lo lírico. A mí me gustó mucho, hay frases aquí dentro que para quienes escribimos o quienes gustamos de leer, de verdad les va a gustar mucho. Y está publicada por Feta. Y no sé qué más decirles, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, es de esas joyas, de esos escritores nuevos, vamos a decirle así, que a los que deberíamos de darles una oportunidad. Yo inclusive terminé resaltando pues el libro porque me gustó muchísimo, la verdad. Es de esas novelas cortitas, lo leí en un día, o sea, lo leí rapidísimo, pero de verdad me gustó muchísimo y pues yo les voy a dejar el enlace de lo que escribí en Instagram para que vayan y lo lean y se animen un poco más. Y es que lo que les estoy diciendo ahorita no los está animando a leer el libro. Así que nada, son líneas el trazar líneas hacia un destino incierto, el qué va a suceder con la vida y qué es vivir, ¿no? Y la muerte también un poco. Es un libro muy chulo, a mí me gustó muchísimo, sinceramente. Sí lo recomiendo y creo que sí fue de mis mejores lecturas este año. Bueno, continuando con las obras, pero ya no hablamos de Shakespeare, pero sí yo quería seguir leyendo obras de teatro, me encontré con esta joya, también en la feria del libro a la que fui, que es El origen del kiwi enlatado, de Luis Santillán. Y bueno, no solamente aquí tenemos El origen del kiwi enlatado, que así se llama la obra, de verdad así se llama la obra. Tenemos 3 obras que son La historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante. En griego, Regreso se dice Nostos. Y El origen del kiwi enlatado. La primera obra es una obra... Es que de verdad a mí me encanta cuando escritores mexicanos hacen cosas tan originales. La primera obra trata de estas mujeres que se desarrollan al mismo tiempo. Es una obra muy interesante. A mí me gustaría muchísimo verla, pues, actuada, ya saben, con personas, no solamente leerla. Si leerla fue interesante, verla me gustaría muchísimo porque
están estas mujeres que están viviendo en el mismo espacio-tiempo. Ya sé, suena loquísimo. Y una de esas historias es esta mujer que manda su historia de unos osos polares a un concurso de dramaturgia y pierde. Pero ¿qué pasa? Que los perdedores van a ser asesinados porque de esa forma estamos librando al mundo de dramaturgos malos, ¿no? Y tenemos otra historia de dos mujeres que quieren ser asesinas a sueldo porque vieron la película de El Perfecto Asesino, ¿no? Y compran una pistola de esos cañoncitos, ya saben, de juguete, y se dedican a tirarle dardos a la gente que va pasando en la calle. Y tenemos también otra historia de una científica que fallece y que nadie quiere decir que ya falleció porque quieren seguir cobrando la beca de su investigación. Son esas historias que se van uniendo por el oso polar. Curiosamente, eso es lo que relaciona las tres historias, además de que las tres suceden en el mismo espacio-tiempo. De verdad está muy padre cómo lo relacionó este escritor, a mí me gustó muchísimo. La otra obra en griego, Regreso se dice Nostos, nos relata como esa historia de una niña que se va y la otra que se queda a esperarla. A mí me gusta muchísimo porque tiene esta alegoría a Ulises, a Calipso, ya saben, Penélope que se queda esperando y Calipso que pues se queda fija siempre, ¿no? Ya no volvió a ver a Ulises que regresa en esta Ilíada, ¿no? Y la última obra de este librito es El origen del kiwi enlatado. Y la verdad es que de qué trata a grandes rasgos es de eso, cómo se hacen los kiwis en lata. Pero es de una manera un poco inusual. La verdad es que es la obra que más me costó entender. La primera vez que la leí fue como de, ok, que leí. La segunda vez fue como, esto está chistoso. Y la tercera vez que la leí fue como de, ok, creo que ya entendí de qué va. Así que, aunque me costó un poco, me parece un trabajo muy original, la última obra, vaya. Las tres son una pasada, son tres obras muy originales. Creo que Luis Santillán tiene una forma de ir metiendo a quien lo lee, o en este caso como son obras de teatro, a quien lo vaya a ver, de una manera muy interesante. Me gustó mucho. Nunca había leído nada de este escritor, ese dramaturgo, así que si puedes, consigue este librito. Está impreso por Tierra Adentro, pero también lo puedes conseguir en la colección de Conaculta, me parece. Así que nada, creo que el enlace ya se los dejé en Facebook. Y si no, de todos modos pasa a ver un poco más allá la reseña que publiqué en Instagram y Facebook también. Así que nada, está en mis redes sociales por si quieres ir a leer un poco más de El origen del kiwi enlatado. Con El origen del kiwi enlatado es con lo que terminé mi octubre, con esta joyita que encontré en la Feria del Libro. Y empecé noviembre con una joya que yo encontré en un puesto de periódicos. Ya saben, de esas lecturas, de esas antologías que les estuve comentando, por ejemplo, con García Lorca, que es como una antología de los poemas esenciales. Y bueno, entre todas esas cosas, entre todos esos tesoros que uno se puede encontrar dentro de puestos de periódicos, inicié mi noviembre con esta antología tan bonita de Pessoa. De hecho, les hablé un poquito de esta antología también en Instagram cuando la compré. Le tomé foto y se las presumí porque me gustó mucho y no pensé encontrarme con ella. Yo fui a buscar una antología de Shakespeare porque quería tener los sonetos en la edición de Salvat. Así que bueno, vean nada más qué bonita está la edición de Salvat. Creo que Salvat en su colección de poemas esenciales nos trajo cosas muy muy bonitas, y Pessoa es esos poetas que la verdad son un poco complicados de conseguir, sobre todo en español, y aquí tenemos una antología muy chula con sus poemas, lo más esencial de él, que viene siendo Mensaje, Cancionero, los poemas de Alberto Caeiro, las odas de Ricardo Reis, el libro de versos de Álvaro de Campos, y pues ya, paremos de contar. Son lo esencial de cada uno de esos libritos, así que yo esperaría que si tienen la oportunidad lo consigan. Con esto empecé mi noviembre. Y como yo ya les adelantaba al inicio de este video, ya llegados a noviembre ya empecé a soltar un poquito más de Shakespeare, empecé a leer otras cosas. Y entre esas joyitas que me encontré con
43 maneras de soltarse el pelo. Es un poemario muy, muy bonito, me gustó muchísimo. Lo que me gusta de los poemarios es cuando están estructurados de cierta forma en la que te cuentan una historia. Y este poemario no es la excepción. Es un poemario LGBT, así tal cual, a mí me gustó muchísimo. Es que no podría hablarles más allá. Llegué a él porque estaba viendo en Pinterest y me salió una foto de uno de los poemas y en comentarios pues me fijé de quién era, así que busqué el libro y me gustó muchísimo, sí lo recomiendo. Hubo como más de 5 poemas, sí les puedo decir que me gustaron. Y bueno, a mí me encantaría como enseñárselos, pero yo lo vi en digital. Es de esos poemarios que se sufren, ¿no? Porque tiene esta línea de cómo una relación se va marchitando y qué pasa después, ¿no? De que ya la relación se marchitó, esta añoranza. También pasa por la familia, qué siente hacia su madre, hacia su padre. Son como los momentos específicos, los momentos sobresalientes de su vida, pero todo gira alrededor de esta pérdida y alrededor de sentimientos, emociones que para ella fueron destacables, y lo pone de una forma muy hermosa en poemas. Y bueno, la siguiente novela que leí es El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. De hecho, de esta les acabo de subir una reseña, no tiene mucho que la subí, así que les voy a dejar aquí arriba el enlace, o si no en la cajita de descripción, pero por ahí les va a aparecer para que vayan y chequen la reseña que hice de esta novela. Es una novela que siempre quise leer, pero solamente había visto la película que salió en 2013 y la película se acerca muchísimo al libro, solo que en cuanto al final no es igual. Puedo decirles que el final no es lo mismo de la película al libro. Si quieren, si a alguien aquí le interesa, pónganme en los comentarios si puedo hacer un libro versus película, estaría muy padre. Y El Gran Gatsby vino como a darme todavía más esos ánimos de seguir leyendo historias. Creo que la narrativa de Scott Fitzgerald es algo muy, muy, muy hermoso, así que sí les recomiendo que lo lean. Yo estoy todo lo que leí de septiembre a diciembre, por lo menos hasta ahorita, sí se los estoy recomendando porque francamente todas las lecturas son muy, muy buenas. Creo que pocas lecturas me decepcionaron. Después del Gran Gatsby me metí a leer La Tempestad de William Shakespeare, una obra muy importante de este hombre. Y creo que no solo es importante, es muy compleja. Ya les hablaba yo, por ejemplo, con El origen del kiwi enlatado, que hay obras que merecen ser vistas, puestas en escena, porque tienen cierta complejidad y tú te imaginas, wow, si al imaginarla, leerla, ya muestra cierta complejidad al ser puesta en escena, ¿cómo se verá? Bueno, pues pasa lo mismo con esta historia, con La Tempestad de William Shakespeare. Empieza con una tempestad, con una lluvia, con todo esto, y uno pensaría, ¿cómo vas a poner eso en una obra de teatro? Bueno, pues ese es el chiste, el por qué es tan difícil poner en marcha esta obra. Trata de unos náufragos, llegan a la isla y estos náufragos fueron desterrados de su reino, ¿no? Después ahí se quedan a vivir y encuentran no solamente pues la isla desierta, sino que había cierta bruja que encerró a un espíritu en una palmera, y este espíritu le sirve de sirviente a uno de estos náufragos, que es esta persona. Y después llegan los náufragos, entonces él se dedica a decir, ¿sabes qué? A mí me desterraron de mi reino, yo iba a ser rey, voy a hacer que él, que es el príncipe, se enamore de mi hija para que mi hija recupere el trono que a mí me quitaron. De eso es de lo que va la primicia de esta obra. Es una obra muy interesante. Considero que si vas a empezar a leer a Shakespeare, no leas esta obra de buenas a primeras, porque te va a dejar la línea muy alta. Y no quiere decir que Shakespeare no tenga obras mejores, claro que sí tiene obras muy buenas, pero creo que para apreciarla mejor tendríamos que empezar con otro tipo de obras o con otras obras de Shakespeare, la que tú quieras, porque en esta hay una mayor complejidad, no solo en psicología del personaje, sino en cómo vas a poner todo puesta en escena, ¿saben? Entonces, La Tempestad de Shakespeare es una obra que sí recomiendo mucho que lean por lo menos una vez, y que si no la quieres leer, pues busca la manera de verla. Me parece que hay una película de La Tempestad, les voy a dejar aquí la imagen,
y pues es que no habría otra forma de ponerla, ¿no? Que con película y con efectos, los efectos especiales que ya tenemos hoy en día. Esa de La Tempestad. Me voy a Cuento de Invierno, también de Shakespeare, otra de sus obras difíciles de poner en escena. Y es difícil de poner en escena porque hay un oso involucrado dentro de la obra. Entonces, no sé, es que Shakespeare se la volaba, la verdad. Creo que tenía una imaginación muy interesante y cómo lo abordaba lo hacía todavía más. ¿Y de qué trata esta obra así a grandes rasgos? Trata de Hermione, quien sea la reina, que es acusada de infidelidad. Ella tiene una bebé y esta bebé, pues el rey dice que no es su hija porque pues esta es una infiel y demás. Y encarcela a su esposa y a su hija la manda a matar así recién nacida. Entonces se la llevan al bosque y la persona que se la iba a llevar, que la iba a matar, pues es muerta por un oso. Y la esposa de Hermione muere. Y la obra va de que pues pasan los años y ha caído como esta maldición dentro del rey, en el reino, de que pues tiene que recuperar a su hija o va a tener ya saben, ¿no? Como muchas desgracias y demás, es esta presencia nuevamente de adivinos y de brujos y ya saben, todo eso que a Shakespeare le gustaba poner en sus obras. Y bueno, ¿no? Pues Perdita es criada por un pastor, este pastor pues la ve crecer y demás, de hecho la va a casar con alguien, pues digámoslo así, de su clase social, no la clase social alta de la que la robaron, sino una clase social del pastor. Pero ella se enamora del hijo del amigo del rey, quien acudió a esta fiesta disfrazado y después de que se revela y de que él dice que ha sido el rey y demás, como el padre de este príncipe, vaya, de este futuro rey, no considera que sea bueno que él se case con una doncella pues que no tiene riqueza alguna, quiere como matar a su hijo, ¿no? Ya saben, se ponen súper loquísimos en esa época. Entonces él va a buscar asilo junto con Perdita, con su amigo, quien sea el rey, el padre de Perdita, y ya saben, está todo este enredo de quién es quién y tratar de mostrarle al rey no solamente que cometió un error en el pasado, sino tratar de reconciliar a estos amigos que en su momento ya dejaron de serlo. La obra abunda muchísimo en la reflexión, en el perdón, en el amor, y es una de esas obras que son difíciles de clasificar. Hay gente que la clasifica como un romance porque no es una tragedia, no es una comedia, no es una obra histórica. Entonces se le clasifica como romance porque es compleja de clasificar. Y después de esta obra, yo seguí con Shakespeare, pero ya no me seguí con obras, sino con sus poemas. Y el poema que leí es el de Venus y Adonis, en la que Venus se enamora de Adonis, lo acosa, hay que decirlo tal cual, Venus acosa a Adonis, en el poema de Shakespeare, ok. Y Adonis muere porque es matado por un cerdo, un jabalí, y te está relatando cómo Venus, dentro de ese poema, al ver la pérdida de su amante, entonces declara o pone que el amor va a ser a partir de ese momento algo difícil, algo que no va a ser tranquilo, porque si ella perdió a su enamorado, los humanos, los demás seres no tienen por qué vivir un amor feliz y ella no pudo vivirlo. Básicamente de eso trata este poema, que a mí me gustó mucho, la verdad es que sí me gustó, aunque las partes del acoso de Venus hacia Adonis me incomodaron un poco, si les soy muy sincera, pero está muy bien escrito, está muy bien hecho, está basado en esa historia original de la mitología de Venus y Adonis. Si tú eres fan de todas esas cosas de mitología, de los dioses y demás, puede que te guste este poema de Shakespeare. Es un poema que no está necesariamente tan largo, aunque sí, pues sí es largo si nos hablamos como referencia a otros poemas cortos, pero es una historia que vale la pena checar. Después de eso me pasé a otro poema que también escribió Shakespeare, pero que no tuvo tanto éxito con su publicación, y es que el tema que está relatando no es un tema agradable para todos. Estoy hablando de la violación de Lucrecia, y creo que ya solamente el título
les da una idea de qué trata este poema. Tiene una manera de proyectar las emociones de una forma en la que tú inclusive llegas a sentir un poco de tristeza por el agresor, ¿saben? Pero en todo momento Shakespeare mantiene el hecho de que no es un acto respetable. Entonces eso hace que le demos como este enfoque sí al violador, vaya, que trata de justificarse, pero también damos por entendido que lo que hizo no estuvo bien o no es lo correcto. Así que no sé si recomendaría, creo que hay cosas mejores que él ha escrito líricamente hablando, pero es un poema que uno debería de leer si es que se quiere embarcar en este ambiente shakespeariano. Así que si quieres leer algo de Shakespeare, pero no quieres leer una obra, quieres leer, no sé, uno de sus poemas, yo te recomendaría La violación de Lucrecia, aunque es un tema pues fuerte por el simple hecho de que te estás escribiendo un acto tan vil como ese. Yo este año me había propuesto no comprar libros, pero ya era noviembre, ya saben, ¿no? Y ya había roto mi promesa porque ya había comprado esos libros que les enseñé de la feria del libro. Entonces fue como de, todos no se rompí mi promesa. Y cuando entré a Gandhi, a la librería Gandhi, no pude dejar de notar el hecho de que estaban ahí estos sonetos, los sonetos de Shakespeare, en esta edición tan bonita que creo que sí pueden apreciar cómo está. Tiene dorado en las páginas y bueno, la portada y todo este rollo. Esta es la edición en inglés, así que aquí les voy enseñando cómo está. Las páginas están como plastificadas, si es que se puede decir así, no sé qué tipo de papel sea este, así que por eso la verdad es que no me animé ni a marcarlo y creo que no lo marcaría porque es un libro chulísimo, me daba pena incluso sacarlo, lo saqué de mi casa. Y bueno, son los sonetos. Todos los sonetos en conjunto nos cuentan una historia. Y ya saben, ¿no? Hay cierto cotilleo detrás de ¿a quién se le dedicaron estos poemas? Todos dicen que a un amigo, hay gente que dice que no, que se dedicaron a un amante de Shakespeare. Inclusive ya platicándolo con mis compañeros en clases estábamos cayendo en la teoría de que posiblemente no, posiblemente como Shakespeare podía apreciar a los seres humanos en conjunto, puede que solamente era una alegoría hacia la belleza en sí, hacia el amor en sí. Nunca lo sabremos. Lamentablemente Shakespeare se fue a la tumba con ese secreto y estos sonetos fueron publicados después de su muerte, sin su autorización, hay que recalcar. Así que es un misterio muy misterioso que va a quedar ahí. Pero todos los poemas son muy hermosos. Yo les recomendaría que si estás aprendiendo a leer inglés o ya tienes un bagaje amplio de tu vocabulario en inglés y quieres leer estos sonetos, los leas en inglés, no los leas en español. Me he topado con traducciones que la verdad no le hacen justicia y yo sé que tal vez estoy sonando un tanto mamona, un tanto pretenciosa, pero realmente las traducciones al español de los poemas de Shakespeare a veces las hacen tan lineales que se olvidan de la interpretación que se le tiene que dar. Y al ser poesía no puedes darte el lujo de ser tan lineal. Así que si los quieres leer, sí léelos, posiblemente te gusten. A mí me gustaron muchísimo y no sé, o sea, de verdad les va a gustar muchísimo. Yo sé que van a disfrutar si le dan una oportunidad a los sonetos de Shakespeare y esta bonita edición que es de Gandhi. Nadie me está patrocinando, quiero aclarar, y no está barato, me dolió mi codo cuando lo compré, pero no me arrepiento de nada, de verdad, porque los sonetos son algo muy hermoso. Yo ya había leído algunos, no todos en general así seguidos en el orden en el que tienen que leerse. Entonces cuando los leí todos en el orden me sorprendí por la historia tan bonita que cuenta. Y nada, que hay celos, hay envidia, hay mucho amor y son poemas que debemos de verdad de leer por lo menos una vez. De verdad date la oportunidad de leer los sonetos de William Shakespeare, por favor. Y bueno, ya entrados en todo ese cotilleo que les decía yo de Shakespeare y de todo eso, me dio la tarea de buscar dichoso cuento escrito por uno de mis escritores favoritos, Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene un
cuento que se llama Mr. W.H., que es hacia quién se dedicaron estos sonetos. Él tiene una teoría muy interesante. Nos relata eso, la teoría de quién era ese misterioso a quien Shakespeare le dedica los sonetos. Y dentro de este cuento, porque se supone que es un cuento, les digo se supone que es un cuento porque no parece un cuento, parece más bien un ensayo o la recopilación de una conversación del propio Oscar Wilde con alguien. Nos relata que posiblemente quien haya sido el amante de Shakespeare haya sido un joven actor que no fue tan conocido y quien Shakespeare conoció en una de esas veces que en las que él, porque antes de saber que Shakespeare no solamente escribía, también actuaba, entonces Shakespeare lo conoció y se enamoró de él y le dedica los poemas, estos sonetos tan preciosos que escribió Shakespeare una vez que se retiró del teatro. Así que nada, ese fue el cuento que leí debido al cotilleo y debido a todo esto. Y no solo lo leí yo, lo leímos todos en clase, fue muy, muy divertido. Todo el debate que armamos alrededor de los sonetos y alrededor de este cuento de Oscar Wilde. Me parece una teoría muy acertada, una teoría muy interesante la que tenía Oscar Wilde acerca de los sonetos y acerca de para quién, ¿no? Y bueno, la siguiente obra, y ya fue la última que leí de Shakespeare en este año, es Como gustéis. Tenemos a Rosalinda, una joven que se disfraza de hombre para tratar de enseñarle a un hombre cómo tiene que conquistar a una mujer, cómo tiene que conquistarla, y es una obra que es una comedia en sí. Es una obra muy interesante de Shakespeare. A mí, francamente, no sé si me gustó tanto. O sea, está buena, pero no sé. Es que Shakespeare tiene una definición de comedia muy diferente a la mía. Entonces, como que él y yo en esas ondas no concordamos tanto. Pero está muy interesante. Creo que tiene a la vez una forma de poner a sus protagonistas femeninas como muy fuertes, como unas protagonistas que no se dejan, a excepción, por ejemplo, de ese libro en el que ya les contaba, La fierecilla domada. Creo que en este fue el único en el que hasta ahora he visto una mujer que permita que la dobleguen, ¿saben? Rosalinda es una mujer muy inteligente, muy sencilla y muy dulce, y vaya, es una historia que se lee muy rápido. No sé si la recomendaría, porque como les digo, no es de mis favoritas, pero sí es una historia que se tiene que leer si quieres adentrarte al mundo de William Shakespeare. Y pasamos a las lecturas de diciembre, al fin ya las últimas. Yo no leí tanto en diciembre porque pues fue inicio de mis vacaciones, con todo esto de Navidad y los preparativos y demás. La verdad es que ya no me enfoqué tanto en leer, sino más bien en editar y grabarles los videos que he estado subiendo. Así que como tal ya no hubo tantas lecturas, pero lo que leí es demasiado destacable, así que aquí les va. El primer libro con el que empiezo diciembre es con El fantasma de Canterville y también El crimen de Lord Arthur Saville, que también viene en esta edición traída por RBA para la colección Pequeños Tesoros. Ya le hice una reseña en el canal, así que les voy a dejar aquí arriba o en la cajita de información el enlace para que ustedes vayan y chequen esa reseña. Como saben, a mí me gusta muchísimo Oscar Wilde. Este año tuve la fortuna de leer ese cuento que les acabo de comentar y también estos dos cuentos de Oscar Wilde. Y pues nada, pasen a checar esa reseña para que se enteren un poquito más de qué va y todo eso alrededor de esta obra de Wilde. Ya ni me acordaba, no sé cómo pudo haber olvidado esta obra. Fue la última obra ahora sí del año que leí y la última obra de Shakespeare que leí, y se llama Cymbeline. Cymbeline nos cuenta la historia de Imógena, quien se casa a escondidas de Cymbeline. Cymbeline, su padre, se casa con Póstumo. Y bueno, como ha desobedecido al rey, el rey enojado manda a desterrar a Póstumo y a su hija la encierra. Entonces, así es como empieza esta obra, con la reina viendo a su hija llorar en la prisión, vaya, y le dice que no se preocupe, que ya hará entrar en razón a su padre, y a Póstumo le dice que se despida pronto y que se marche antes de que el rey lo vea y intente matarlo, ¿no?
Una vez en Italia conoce a la Chimo, quien lo hace apostar por la honradez de su esposa, de su mujer, por la honradez de Imógena, quien pues no cede ante los encantos de este italiano, y él todo ardido va y le miente a Póstumo: no, sí, mira, es más, aquí traigo yo una prueba, que es una pulsera que tú le regalaste, que yo se la tomé después de haber tenido relaciones con ella. Entonces el creído dice: no, pues yo me voy a vengar y la voy a matar. Entonces él viaja con el propósito de querer matar a su esposa. No la mata, ella se finge muerta. Ella se disfraza de hombre y se mete al ejército romano. Y mientras pasan una serie de sucesos y demás, tratando de descubrir la verdad, que si se descubre, ya que tiene final feliz esta obra, pues suceden otras cosas, ya que no solamente tienen a este envidioso italiano, sino a otro hombre que Imógena rechazó en el pasado, quien también paga por sus pecados dentro de la obra. Es una obra muy muy buena, de hecho me gustó mucho, yo la recomiendo muchísimo, a diferencia de la otra. Como gustéis, esta sí, no sé, tiene más romance inclusive, obviamente porque pues la otra era una comedia, esta no es una comedia, pero a mí me gustó muchísimo más, así que la recomiendo todavía más. Y ya casi para terminar, la verdad otra de las razones por las que no leí tanto en diciembre es que me atoré con En las montañas de la locura, una novela escrita por Lovecraft y que también está incluida en la colección de Maestros del Fantástico. Ya les dejé aquí arriba la lista de reproducción para que vayan y chequen esa reseña que le hice a En las montañas de la locura. Y este es el único libro que no les recomiendo que lean, o por lo menos de septiembre a diciembre. Realmente no me nació o no me nace decirles vayan y léanlo. Así que pues nada, si quieren saber las razones de por qué no, vayan y vean ese video, por favor, háganme favor. Mi última lectura viene de la mano de una autora española, se llama Alana Portero. Este libro fue publicado en mayo de este año. Yo llegué a enterarme del libro por una recomendación y francamente no me arrepiento de haberlo leído. Creo que de lo único que me arrepiento es de no poderlo adquirir en físico, de no haberlo tenido en físico, haberlo leído de forma digital. En cuanto tenga mi presupuesto, créanme que lo voy a adquirir en físico, porque siento que es de esos libros que tienen que compartirse. Este libro me hizo leerlo de una sentada, lo leí en la noche, la verdad es que no dormí. Me dormí casi hasta las 5 de la mañana por leer este libro y creo que vale muchísimo la pena. La mala costumbre nos relata la historia de una niña que vive atrapada en un cuerpo que no es de ella. Una niña a la que desde que creció y desde que tiene uso de razón, no solamente le llaman por un nombre con el que no se identifica, sino también le han puesto un sexo con el que pues no le corresponde. En otras palabras, la mala costumbre nos relata la historia de una mujer trans. Como mujeres tenemos ciertos obstáculos. Ahora imagínense ser mujer trans. Creo que siempre lo he pensado y siempre he sabido que la tienen todavía más feo. Socialmente hablando, se les obliga a adoptar una postura casi ejemplar para justificar lo que hacen, ¿no? Como si ellas tuvieran que justificar algo, ¿no? Yo creo que no tienen por qué justificar nada, pero bueno, punto y aparte. Mi reflexión personal aquí debe de ir en otro lado. Es un libro que es muy fuerte, sí, es transgresor también. Es un libro que te invita a unirte no solamente a la reflexión, sino también a ver más allá de tu privilegio, ¿no? En mi caso, siendo mujer cisgénero, ver la realidad, uno la sabe, uno la conoce, pero vivirla creo que es otra cosa que nunca vamos a experimentar, nunca vamos a poder ver, solamente podemos empatizar de alguna forma, y creo que esa es la palabra. Es un libro que te ayuda a empatizar, y no solamente con la comunidad trans, con la comunidad LGBT en general. Todo esto por lo que tiene que pasar el personaje a mí me rompió el corazón. Les voy a ser muy sincera, es muy complicado que a mí un libro me impacte tanto al punto de llorar, pero este libro me hizo llorar, y no solamente una vez,
me hizo llorar 2 veces y de hecho mientras ahorita estoy recordando la historia tengo ganas de llorar otra vez. Es uno de esos libros, una de esas historias que son sensibles, que son transgresoras, pero que tienen que ser escuchadas, que tienen que ser transmitidas, que no podemos solamente bajar la vista ante estas historias, sino que tenemos que contarlas. Así que creo que La mala costumbre se hace dentro de toda esta barrio bajo. De hecho se desenvuelve muy bien dentro de barrios bajos, entre prostitutas, entre homosexuales, se desenvuelve entre injusticias sociales, entre todo lo que es el machismo que las mujeres tienen que vivir, entre la injusticia del obrero, ¿no? Ese obrero que tiene que mantenerse y por mantenerse también significa no vivir, porque es primordial trabajar y trabajar tanto y tantas jornadas. A veces quiere decir que vas a tener que descuidar a tu propia familia, a desenvolverte entre tanta violencia que hay alrededor, entre los vecinos que no sabes si tu vecino de al lado puede ser un violador y el otro vecino es un abusador, y aún así querer ser tú misma, esa lucha de querer ser tú misma y no solamente ser tú, sino tener que pararte y ser y decir con orgullo quién eres. Todo eso aborda esa novela y es una novela que sinceramente es la novela más hermosa que leí en este 2023 y creo que forma parte de mi top de lectura, sino es que es el libro que a mí más me gustó de leer este año. Es un libro que de verdad les recomiendo muchísimo que lo lean. Les escribí sobre él en Instagram, pero creo que no mucha gente le hizo caso. Aún así yo quise venir y hablarlo. Obviamente lo iba a hablar por mis lecturas, pero siento que cerré con broche de oro este año, este 2023, con este libro. Lo recomiendo muchísimo, La mala costumbre, por Alana Bortrero. Entonces, de verdad, vayan y léanlo. Creo que de todos mis libros, solamente hubo uno que no les recomendé. Pero si no quieren leer todos esos libros de Shakespeare, no quieren leer todo eso, sí léanse este último, porque creo que son historias sensibles, son historias que merecen ser contadas y casi no hay libros así. Y debería de haber más. Y cuando me refiero a que casi no hay libros, no quiero decir que no se escriben, quiero decir más bien que no se les da tanta difusión o no muchas personas, sobre todo aquí en BookTube, se atreven a hablar sobre estas historias y son historias que debemos de contar. Así que con eso termino todas mis lecturas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y mis lecturas del año. Te deseo un 2024 con muchísimas sorpresas. Te mando un abrazo si es que estás viendo este video. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas porque nos queda todavía un año más. Voy a seguir haciendo videos, voy a seguir leyendo, voy a seguir compartiendo con ustedes todas mis lecturas, todas estas lecciones que nos dejan los libros. Así que nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en 2024. Y nada, yo muy feliz de estar aquí en YouTube. Así que nos vemos. Bye.